Hola, bienvenidos a este video podcast en donde pretendemos hablar de cómo pensar, o mejor cómo repensar la estrategia corporativa. Mi nombre es Alfonso Navarro Bustamante. Y Jaime García Castro. Y bueno, gracias a todos por estar hoy atentos a esta transmisión que vamos a hacer. Vamos a hablar de estrategia, vamos a hablar de diversos componentes porque está pasando algo. Yo siento que pasa algo a veces en el mundo empresarial y cuando uno se encuentra, pues, por supuesto, con gerentes y personas de todo tipo, y es que hay una confusión. Siento que hay una suerte de confusión entre diversos conceptos. Ahorita con todo esto de modelo de valor, propuesta de valor, Kanban, siento que hay una confusión sobre los conceptos de estrategia, propuesta de valor, ventaja competitiva. Hablemos de eso, hablemos de qué es cada término como para irlo revisando. Si quieres, arranquemos por estrategia. ¿Qué es estrategia? Sí, y sabes que yo también he sentido que hablamos de términos como de manera casi que impune. Em, A mí no sé, pero últimamente le he cogido como aversión al término planeación estratégica. No sé si a ustedes también les pasa lo mismo, pero eh, hablando de este tema con algunos gerentes, el término planeación estratégica nos está empezando como a entrar en reversa, como con un trago amargo porque sentimos que no se acompasa o no es coherente con las condiciones de negocio que estamos enfrentando. Es decir, en realidad, ¿quién puede hablar de que se puede planear un negocio hoy en día más allá de 2 años, con estas planeaciones que hacíamos hace algunos años de 5 o 6 años? Desde hace años uno ve varias críticas a la planeación estratégica, especialmente porque recopilar la información que exige, prácticamente tú pasas 3 meses recopilando información que se desactualiza al mes. Así es. Entonces vamos en un proceso en donde anualmente planeamos y finalmente mensualmente repensamos y diariamente cambiamos. No tiene mucho sentido en un mundo que hemos denominado un mundo VUCA, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ahorita ya están hablando de un mundo BANI, ya no un mundo Mm. VUCA. Cambiamos las siglas, pero al fin estamos enfrentando un mundo en donde la frecuencia y la magnitud de los cambios es cada vez mayor. No podemos muchas veces en algunas industrias ver más allá de 1 o 2 trimestres. De hecho, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que hoy incluso con el tema de agilidad que se vive mucho en el mundo de los proyectos, pues ha hecho que pierda mucha, con mucha rapidez la vigencia de cualquier plan. Digamos, ya en proyectos, en muchos de proyectos ya no estamos hablando de esa planeación tan detallada, tan a largo plazo, sino que estamos mirando cómo adaptarnos lo más rápido posible. Y ahí es donde, bueno, parte de la conversación que creo que deberíamos enfocar es, ya hablamos de adaptación en proyectos, vamos a hablar de planeación, adaptación en operaciones, entonces Sí. la adaptación existe, ahora tenemos que hablar de adaptación estratégica. ¿Te parece si arrancamos por dónde quieres que arranquemos? Hablemos de valor, de estrategia, ¿por dónde quieres que empecemos? Pues, ¿por qué no definimos? Yo creo que estaríamos de acuerdo en que, como sea que le llamemos, planeación estratégica o hablemos de estrategia de empresa, tenemos que empezar a definir cómo la abordamos. Y en ese sentido yo creo que hay una pregunta importante y es, ¿qué es el valor? Porque creo que estaríamos de acuerdo si decimos que si una estrategia corporativa no agrega valor, pues al mercado, a los segmentos de clientes que atendemos, no tiene sentido. Así que yo diría que sería bueno hablar primero de qué es el valor. Ok. ¿Qué es valor? ¿Qué es valor? Bueno, en el valor yo veo varias cosas. Y es que ese es un concepto que uno ve en el campo de las finanzas, en el campo del marketing, en el campo del mejoramiento continuo. Y cada uno lo interpreta a su manera y queda como aislado, como un concepto abstracto empresarial. O sea que hay que traerlo a la Hay estrategia. que traerlo a la estrategia. Entonces, una de las cosas importantes es que para mí el valor es relación con el cliente.
O sea, es intrínseco a la relación con el cliente y ahí rara vez hay una definición. A veces el valor es solamente la utilidad que me dejó, pero ¿y el cliente? Entonces, ahí es donde está la esencia de lo que debemos rescatar del concepto de valor. Pero ¿qué pasa si en este tema de relación con el cliente eh, lo que hacemos no le resuelve en realidad una necesidad significativa a los clientes que atendemos? O sea, allí podríamos hablar de valor. No le estamos generando ningún valor. De hecho, valor es, si ya empezamos con las definiciones, yo lo defino, por cierto, en uno de mis libros como resolver mejor que otro el problema de un cliente. Es una definición simple y elegante. Yo vengo de, del mundo de la estrategia y la excelencia operacional y tuve la oportunidad de trabajar varios años con uno de los gurús más importantes de este último siglo, que es Elijah Goldratt, el creador de la teoría de restricciones, y él definía el valor, se define el valor como resolver una necesidad significativa de los clientes al punto que nadie más pueda hacer lo mismo o puede imitarte. Ok. Y es muy similar, ¿no?, a lo que tú acabas de decir, pero nos da unos parámetros como de un criterio de evaluación, un criterio de éxito claro sobre lo que es y lo que no es valor. Sí, bastante más preciso, creo yo. Bueno, Goldratt fue un maestro Así para es. muchos de nosotros. ¿Cómo insertamos el valor en la estrategia? Es decir, cómo podemos decir que el valor corona o inicia o termina? ¿Cómo alineamos la estrategia con el valor? ¿Por dónde arrancaríamos? Bueno, yo diría que si ya hemos incorporado aquí al cliente en esta ecuación, sigamos con el cliente en ese mismo enfoque. Yo diría que para resolver una necesidad significativa del cliente al final, es el mismo cliente el que tiene que juzgar o valorar si el valor que le estamos entregando, si esa necesidad significativa que estamos pretendiendo resolver a ese segmento de mercado es buena, lo resuelve consistentemente o no, en primera medida. Y en segunda medida, creo que este tema del valor llevado a la estrategia nos lleva a una conversación corporativa, porque no sé, yo tengo la sensación de que la palabra estrategia se ha vuelto parte como de un Todo es estratégico. argot de verborrea en cuanto a que ahora muchas veces he visto que le decimos estratégico inclusive a proyectos que no han tenido un buen retorno y llevan varios años. Entonces, Los que más cuestan. en algunas juntas, en algunos boards inclusive, los declaran proyectos estratégicos. Y Y lo no estratégico, tiene sentido. además, pienso yo que lo estratégico a veces se confunden con el proyecto que le apunta a todo, o que es el más grande, o que es el que tiene el mayor número de áreas involucradas, Y no con el valor. y no con el Y valor. no con el valor. Pero, ¿y qué de las estrategias de, por ejemplo, una muy famosa, estrategia de marketing, Sí. la estrategia de recursos humanos, la estrategia... Sí, va uno a cada área y resulta que no, que la estrategia de marketing nos dictamina esto, la estrategia de operaciones esto. Hermano, hay una sola estrategia. Aquí no hay 5 estrategias empresariales, hay una sola y lo que tú haces es aportar lo que te corresponde en conceptos de valor al cliente a esa estrategia. Y si no estás haciendo algo que aporte el valor, entonces lo tuyo no es estratégico. A ver, y eso quiere decir entonces que en realidad entonces no hay una estrategia de manufactura. No, hay una sola estrategia empresarial. Ya, la estrategia, además, estamos a punto de que eso se convierta casi que en una redundancia. Estrategia empresarial. O sea, ya debe ser la estrategia. Hay una estrategia de negocios, Hay sí, una estrategia de sí. negocio. Así es. Yo estoy de acuerdo con eso. Y a partir del valor, bueno, aquí hemos llegado a un tema interesante y es que una estrategia que no agrega valor es... no podemos seguir usando el término estrategia como parte de un argot, de una verborrea para lucir sofisticados.
y que la estrategia debe conducirnos a generar verdadero valor, a resolver necesidades importantes de los clientes, al punto que otros no pueden hacer lo mismo, porque yo no sé si catalogaría como estrategia o por lo menos buena estrategia a algo que hacemos y al mes o al trimestre pues nuestros competidores pueden hacer ofreciendo exactamente lo mismo. Bueno, yo creo que ahí tenemos que involucrar otro concepto, otro término que hace parte de esto, que es la ventaja competitiva, es decir, cómo hacer que nos... Otro término que también lo tenemos bastante martillado, Entonces uno habla de... bastante usado. Porque competitiva es competir, o sea, se me parece lógico, parece que uno lo diga como que suena, pero es competir y la pregunta es, ¿cuántas ventajas competitivas realmente estamos cultivando? Sí, es muy común que cuando llegamos a una empresa y realizamos algún tipo de assessment o acercamiento y uno le pregunta a los empresarios o a los managers, a los directores, si la empresa tiene una ventaja competitiva y se demoran más o menos 2 segundos en decir que sí, rápidamente. Y cuando uno pregunta cuál es la ventaja competitiva de esta empresa, pues dicen... nuestro producto es de mejor nivel, tenemos una muy buena estructura de costo o precio, nuestra gente, esta la dice mucho, por cierto, nuestra gente, nuestro talento humano es claramente nuestra ventaja estratégica, nuestra ventaja competitiva. Y luego hay una pregunta que siempre hacemos, ¿y la competencia? Es decir, ¿será que la competencia tiene malos productos o la brecha, porque estamos hablando de una ventaja, ¿no? Uno no dice, uy, qué ventaja le llevo cuando estoy corriendo una Ahora estamos maratón igual. y me está pisando los talones el segundo, ¿no? Es una ventaja. Entonces, si le preguntamos, ¿la competencia tiene malos productos? Y la respuesta es, no, tiene, pues de hecho por eso se llaman competencia, por cierto, Son hasta no son mejores que nosotros. incompetentes. Y cuando preguntamos y la gente es incompetente o son parecidos en realidad, ¿no? No, son casi iguales. Y el precio, costo. Ahora la pregunta es si dos o más empresas que compiten por los mismos segmentos dicen ser o dicen tener las mismas ventajas competitivas, ¿quién la tiene? Y esta respuesta que es apenas obvia, ¿no? Sí. Pues yo creo que más de uno se está sonriendo ahí detrás de la cámara. Es parte precisamente de este dilema. ¿A qué le llamamos ventaja competitiva en realidad? Mira que yo hago en algunas de mis conferencias cuando me invitan, hago el concurso de preguntarle a la gente, bueno, ¿cuántos aquí creen? Esto lo hago real con los Con el 50, auditorio. 100 empresarios que estén ahí en el auditorio y Sí. les pregunto, bueno, ¿qué creen que los diferencia? Y el 80% responden lo mismo. En el mismo En auditorio. el mismo auditorio. Cuando vamos a revisar las respuestas, porque yo lo hago pues con herramientas virtuales, entonces las respuestas siempre están entre precio y calidad, ocupan el 80% de las respuestas, y en segundo o tercer lugar, y si usted pensó lo mismo ahorita ya cayó, precio y calidad. Y gente. Y gente. otros ya dicen el diseño, y otros dicen por allá, me llama la atención esta respuesta, no, la experiencia, los años que llevo en el mercado. Pues, bueno, los años que llevo en el mercado no le dicen mucho hoy. Pues tiene más años en donde los clientes le siguen pidiendo un descuento. Sí, claro. Tiene Sí. un poquito más de años. Sí. Porque, miren, yo creo que este tema, combinando lo que hemos hablado, si usted dice que su estrategia competitiva es el precio, por ejemplo, cada vez las empresas dicen menos esto, gracias a Dios, pero si usted piensa que su estrategia competitiva es el precio, pregúntese cuándo fue la última vez que un cliente antes de decidir por usted le pidió un descuento. Y pregúntese cuándo fue la última vez que cuando puso una estrategia basada en el precio, cosa que ya hemos hablado que eso no existe, no hay una estrategia de precio y una estrategia de negocio, pero si lo hizo, ¿cuánto se demoró su competencia en bajar los precios e igualarlo?
La próxima vez quizás que usemos este término de ventaja competitiva, que también lo hemos eh, puesto con un uso demasiado común, también se ha vuelto parte del paisaje pues normal, pues yo lo pensaría dos veces, ¿no crees? Sí, sí, definitivamente. Y ahí viene un tema. Y, Sí, y el otro tema es qué es entonces, porque pues hemos dicho que no es, ¿no? El 90 y algo por ciento de lo que decimos que es ventaja competitiva no lo es. La pregunta es, ¿qué es? que ¿Qué es? realmente. Así como hablábamos ahorita de qué es un valor, qué es una ventaja competitiva. Yo quiero partir de un supuesto, y es que de todas maneras, llámese estrategia, ventaja competitiva, valor, etcétera, son hipótesis. También es bueno aclarar. Entonces yo quiero ahí como sentar ese punto, y mucho de la discusión puede girar alrededor de eso, y es que Toda estrategia es una hipótesis, toda es lo que estrategia es estás una diciendo. hipótesis, y lo que yo digo que es una ventaja competitiva es una hipótesis, y lo que yo creo que es un valor es una hipótesis que debe ser puesta a prueba. Como hipótesis, como nos enseñaron en el método científico. En el método científico, Nos dijeron, formula una hipótesis, prueba, toma datos y aprende. Entonces, sea lo que sea que los empresarios digan, es esto, no, es que mi precio, es mi calidad, lo que sea que digan, es una hipótesis. Uno tiene que saber, a veces siento que los empresarios se martirizan mucho en preguntarse qué salió mal, o se preguntan mucho qué debo aprender, y a veces les salen bien las cosas y no se preguntan por qué las cosas les salen bien. Entonces, y creen que es que tenían la razón, y van a ver que puede ser por una cosa totalmente diferente a la que pensaban. Entonces, vamos a partir de eso, de que son hipótesis, porque no puede ser que hoy, en pleno siglo XXI, todavía estemos hablando de fijos, de anclas, ¿sí? De que ¿qué es esto? Y esto no me lo mueve nadie, y yo creo que así me va a distinguir mi cliente, y yo creo que este es el camino que debo tomar. Yo creo que es hora de que, si manejamos la estrategia como una hipótesis, vamos a aprender a cambiar más rápido. bueno, pero ha llegado otro punto interesante. A ver, hasta ahora por donde vamos es el mundo volátil y complejo en el que nos movemos no se acompasa con la definición de la planeación estratégica. Tenemos que probar otra cosa. Tú ahorita lo llamaste adaptación estratégica, porque el tema solo de hablar de un plan de largo plazo, en fin, es un proceso continuo. Pero además de eso, la estrategia debe ser a nivel corporativo y agregar valor. Y pusimos ahí en el centro el valor. Ahorita estamos hablando de una ventaja competitiva que debe estar basada en ese concepto de valor que hemos dicho. Es decir, una ventaja competitiva real. Le pongo ese adjetivo de real pues, para diferenciarlo de toda la verborrea de ventajas competitivas que hay hoy. Debe agregar valor, es decir, debe resolver estas necesidades importantes de los segmentos de clientes que atendemos. El cliente debe poder juzgar y admitir que efectivamente hay valor, es decir, quien valora la ventaja competitiva finalmente es el cliente, no nosotros. Si usted tiene algo bueno, pero no tiene estas características, pues sí, dígale fortaleza, dígale aspecto positivo, pero ventaja competitiva todavía no es. Y debe además darnos la capacidad de que la competencia no nos esté pisando los talones. Debe ser difícil de imitar con los años, no con los días o con los meses. Pero tú has dado aquí un salto además, y es que toda estrategia que se proponga basada en valor a nivel del negocio sigue siendo una hipótesis. Y pensando precisamente en el método científico, además de que toda hipótesis tiene que ser validada o no, aquí hay dos temas. Primero, que antes de formular una hipótesis tengo que ir a recolectar suficiente información para formular una hipótesis. Parte del tema aquí es que para formularla, los empresarios, las empresas, yo creo que tienen suficiente intuición para empezar a formular algunas de estas hipótesis, pero a veces pareciera que o no le creemos a la intuición, o si no la tenemos o creemos que no la tenemos,
no vamos a buscarla. Porque, Sí. porque al final tenemos que probar si la hipótesis es verdadera o falsa. Sí, o sea, pasamos mucho tiempo recopilando información para formular algo que de todas maneras nace con la duda, nace bajo la duda. Así es. Y viene un tema. Entonces, ¿dónde buscar la información? Y a mí se me ocurre una frase de Henry Mintzberg, que más o menos decía aquí el sabio de la estrategia, que hay que crear un terreno fértil para que la estrategia agarre, surja, venga de donde venga. Y entonces uno habla de que la estrategia... Venga de donde venga. Sí, o ¿Dónde sea, busco? ¿dónde buscas? Entonces, y eso me recuerda una reflexión sobre cuál es el tratamiento que le damos a la estrategia. Entonces, cuando alguien piensa en algo estratégico, piensa en la gerencia. Y yo personalmente creo que puede haber algo mucho más estratégico, no en lo que piensa la gerencia, sino en lo que hace el vendedor. O sea, hay más estrategia en el discurso del vendedor cuando va donde un cliente que en el discurso del gerente cuando va y le dice a todo el mundo, esta es la misión y la visión. ¿Y de dónde la saca? Esa es una primera pregunta, porque cuando hacemos estos procesos de planeación estratégica en donde hay información endógena, exógena, hacemos 10 matrices, finalmente cuando lo juntamos todo y sale estos famosos análisis de estrategia, la matriz FODA o DOFA y Do, re, la mi, fa, matriz del sol. Boston Consulting Group y todas las matrices que usamos, a la final es como preguntarse, ¿y ahora qué hago? Claro, O sea, ¿cuál es la estrategia con toda esta información? Y pareciera que descendiera como humo blanco y de alguna manera alguien se enchufa o se fuma algo y y ya esto sale una es, estrategia. Y la pregunta es, ¿será que podemos hacer un proceso, un ejercicio un poco más, yo diría que intuitivo, pero también al mismo tiempo juicioso de ir a buscar hipótesis? Porque no es posible que las reuniones estratégicas, cuando uno abre esa puerta, solo hayan, como tú dices, hayan gerentes. Pues que la estrategia no somos los gerentes, los directores ejecutivos o los miembros del board de una empresa, somos facilitadores de esa estrategia, pero en realidad nosotros la creamos o en este mundo volátil y complejo tenemos que ir a buscar la fuente de esas hipótesis, como tú dices, en un vendedor, en los clientes, en la gente de operaciones, en las diversas áreas, en proyectos, en talento humano, bueno, en fin, cómo facilitar ese terreno fértil del que hablaba Mintzberg. yo al menos pienso dos cosas. Uno tiene que asegurarse de estar en el terreno, en el gemba, como dicen los japoneses. Es decir, los gerentes suelen estar lejos de lo que sucede allá en la guerra. ¿Sí? En la gerencia. Sí, están en el centro como en su caparazón y hay que estar más en el terreno. Y entonces arrancaría porque evidentemente estos procesos de formulación de la estrategia, bueno, de formulación o de gestión de la estrategia, porque la estrategia no se formula, sino que se gestiona, debe incorporar primero personas en todos los niveles, de todas las áreas, de tal manera que haya insights valiosos, ¿sí? Que uno pueda decir, mire, aquí está pasando algo en el mercado y te lo está diciendo un vendedor, no es lo que tú estás creyendo. Y el vendedor siempre es la voz del cliente en tu empresa. Uno tiene que entender eso. El vendedor no es raro que esté más del lado del cliente que del lado tuyo. Ese es su trabajo y uno debe valorar los vendedores que están del lado del cliente, Claro, porque te están diciendo una verdad de mercado. pues se supone que casi todos estamos de acuerdo en que el cliente debe ser el centro, ¿no? Que todos los modelos o estas estrategias deben ser clientecéntricas. Sí, Pero bueno, una cosa es uno esperaría decirlo. que sean clientecéntricas y no gerentocéntricas. Exactamente, exactamente. Pero entonces hablamos de formular hipótesis, no formular estrategia. Correcto. Y de gestionar. Finalmente estas hipótesis probadas nos darán origen a una estrategia que genere valor basada en una ventaja competitiva real. Pero ¿qué pasa si nos las pasamos demasiado tiempo probando una o pocas hipótesis? Porque aquí hay un tema también, y es que tal cual como está el entorno de los negocios, eh,
yo creo que nosotros tenemos una versión, me refiero a, sobre todo a la generación que todavía hoy en la mayoría de las empresas gobierna el top management. Ujú. Todavía no son pues estas generaciones nuevas que son mucho más proclives a correr riesgos y probar, fallar, pero nosotros tomamos la falla como algo negativo, como un error. Ahora, sí, tenemos que aprender a fallar y tomar la falla como parte de un proceso de aprendizaje en un mundo tan cambiante, con tanta incertidumbre. Va a ser normal que no podamos adivinar con la misma estabilidad o certeza de antes estos temas. Pero, aquí hay un pero con mayúscula, diría yo. ¿Qué pasa si nos las pasamos formulando hipótesis y nos demoramos también demasiado tiempo? Porque también trayendo este concepto desde la gestión de startups, por ejemplo, en donde les enseñamos a los emprendedores a fallar, pero a fallar rápido. Falle rápido, pruebe rápido y así podemos ajustar y aprender y convertimos el error en aprendizaje o la falla en Pero aprendizaje. yo creo que ahí está el reto fundamental y es aprender a fallar, pero yo quiero que hablemos de aprender a aprender. ¿Por qué? Porque no sabemos aprender. Lo dije hace unos minutos de otra forma y es, solo aprendemos de lo malo, pero rara vez aprendemos de lo bueno. Lo ¿De bueno acuerdo? lo hacemos por repetición y a veces no sabemos por qué. Entonces, ahí hay varios conceptos interesantes. A mí me gusta mucho el de Chris Argyris, que habla de aprendizaje de doble ciclo. Eso será pues para hablar muy profundamente en otra ocasión, pero lo que nos plantea es cómo aprendemos a validar nuestros supuestos. A veces cuando aprendemos solamente nos quedamos en el plan no salió, ¿qué hice para que cumplir el plan? ¿Qué vuelvo a hacer para que el plan se cumpla? Nos quedamos como en ese ciclo simple y nunca profundizamos más allá de un verdadero aprendizaje. Yo creo que por eso es aprender a aprender, empieza a ser como un reto interesante. Quiero que Entonces, aprender a aprender, aprender de la falla e inclusive aprender a desaprender, ¿no? también todo eso hace parte del mismo aprendizaje. Hablemos de un concepto de los que también suele confundirse, que quiero que toquemos, el de propuesta de valor. ¿Sí? El concepto de propuesta de valor. ¿Qué entiendes tú por propuesta de valor? Ya hablamos de valor, ventaja competitiva. Hemos hablado de la estrategia de manera integral en todo esto. Buena pregunta porque muchas veces también estrategia y propuesta de valor o ventaja competitiva y propuesta de valor son términos Y es que eso es que nuevo. se usan indiscriminadamente, Digo ¿no? nuevo hace 20 años, pero eso es nuevo porque es que eso surgió cuando por allá Osterwalder creó el Model Canvas y entonces el centro es propuesta de valor y entonces ya no hablamos de ventaja competitiva, ya no hablamos de estrategia genérica, ahora estamos hablando de... Entonces, ¿qué es propuesta de valor? ¿Cómo la ves tú? Yo tengo una cosa muy Bueno, concreta al respecto. yo creo que podemos aplicar también nuestro sentido común gerencial, ¿no? Que no es tan común, ¿no? Mark Twain decía que el sentido común es el menos común de los sentidos. Apliquemos sentido común, propuesta de valor. Y ya definimos qué es valor. Esta propuesta de valor entonces es una propuesta ¿a quién? Bueno, nuestro sentido común nos indica que es la propuesta de valor que hacemos, es una propuesta a nuestros clientes, a los segmentos de mercado que atendemos. Así que, ¿cuál sería la diferencia si unimos la definición, no? Es algo que proponemos a nuestros clientes, a nuestros segmentos de mercado, que resuelve una necesidad importante de estos segmentos y que difícilmente pues, nos puede imitar. ¿Cuál es la diferencia con el valor mismo? Que una propuesta tiene que tener elementos de eso, de una propuesta, es decir, elementos más aterrizados, decantados, de cómo funciona esa propuesta de valor para el cliente, cuáles son los términos, condiciones, diferencias, elementos, y además de eso, incorporar un proceso de todo el sell-in de esa propuesta, de la venta o de la persuasión de esa propuesta, cómo vamos a llegar, cómo hacemos referencia a un reference to price, el precio, cómo llegamos a eso, cuáles son los términos, en fin, la propuesta de valor
eh, en, es tomar este valor que hemos convertido o que hemos construido para obtener una ventaja competitiva y aterrizarla con todos estos elementos que menciono para ofrecerla a unos clientes que hemos decidido atender. Yo solamente quiero agregar algo a lo que acabas de decir y es que todo eso es cierto, plus tiene que ser lo que planteaste percibido por el cliente. Es decir, tú pudiste haber construido Totalmente de acuerdo. toda una propuesta de precio, producto, segmento, servicio, pero finalmente es lo que percibe el cliente. Y ahí es donde fallan muchas construcciones de propuesta de valor y es que tú crees que estás vendiendo por una razón. No, es que yo estoy vendiendo porque tengo un producto excelente. Mentira, estás vendiendo porque tienes unos vendedores que se la juegan, vamos a suponer. O porque tienes el precio más barato y no lo sabías. ¿Sí? Entonces, en el fondo es lo que percibe el cliente. La pregunta es, cómo estamos haciendo para saber lo que está percibiendo el cliente? Pues, Yo creo que hablando de este tema hace unos minutos, hablando de fallar rápido, por ejemplo, yo no creo en las propuestas de valor que son bajadas del Olimpo y desplegadas indiscriminadamente a todo el mercado. Yo creo que cuando uno construye una estrategia basada en el valor, para poder crear una ventaja competitiva, la propuesta de valor que sale tiene que ser probada primero. Y probada porque probablemente, precisamente por ser diferente, pues ya no va el 80% del auditorio a hablar, a subir, decir a precio y votar calidad. que por los mismos elementos, ¿cierto? Pero precisamente porque es diferente tenemos que probarla en el mercado antes de desplegarla como si fuera en realidad una gran idea que estamos seguros que va a probarse. Aún las personas que pensábamos que eran extraterrestres en la dirección ejecutiva hacían esto. Pues yo no veo a Steve Jobs simplemente sacando un error masivo. Creo que aprendió además Claro. a que teníamos que sí, hay una gran idea disruptiva que puede ir al mercado, pero podemos pilotearla, podemos aprender rápido y fallar rápido también para poder ajustar y adaptarse para finalmente, una vez tenemos un prototipo, una idea o una hipótesis ya finalmente probada, una propuesta de valor probada, pues sí podemos ahí sí quizás desplegar o sacar diversas versiones para segmentar estas propuestas de valor y probarlas. Entonces yo no creo en las propuestas de valor que son bajadas del Olimpo y desplegadas de manera indiscriminada. Mira que nosotros hemos estado hablando de un tema que quiero que miremos dos o tres cosas que podemos hacer y es, hemos hablado que la estrategia es algo que está en todos los niveles y no encabeza la gerencia, sino que se ve en lo que uno hace a diario, en lo que el vendedor vende, lo que el de producción produce. O sea, ahí se ve reflejada la estrategia. Si nosotros quisiéramos recomendarle a nuestros oyentes y nuestros videntes, ¿cuáles serían como tres o cuatro cosas que uno puede hacer para hacer de la estrategia el trabajo diario? ¿Qué podemos recomendarle? Pues tú trabajas mucho en el mundo de las operaciones, yo trabajo mucho en el mundo de los proyectos. Entonces, yo hoy podría decir que cuando uno habla de temas de agilidad, más que aplicar Scrum, es en cómo pensar en adaptarse. Esa es una forma de adoptar estrategia en el trabajo diario, ¿sí? ¿Cuál podría ser en el mundo de las operaciones cosas que uno puede pensar? Mire, usted hace esto y está haciendo estrategia. ¿Cuáles se te ocurren que pueden ser? Bueno, yo pienso que en primera medida, precisamente por las condiciones de negocio que enfrentamos, el pensamiento holístico o sistémico es una herramienta y un consejo pues, que todos podemos implementar. Y que desde las mismas operaciones, hoy las operaciones no son simplemente concebidas para maximizar, por ejemplo, la productividad de cada elemento de un sistema. Es decir, al final el óptimo de un sistema no es la suma de los óptimos locales de cada elemento. Y esto también puede aplicarse finalmente también a la estrategia. Podemos pensar la estrategia como empresa
y concebir un sistema como lo que verdaderamente es, un conjunto de partes pero que están interconectadas. La optimización de cada uno de los elementos de la estrategia no supone que tengamos necesariamente que dividir y optimizar por separado. Sí, no es lo mismo el rendimiento de las partes, no es igual el rendimiento global, mucho más allá. Así es, y el pensamiento sistémico y aún herramientas, de hecho, procesos de pensamiento, herramientas de pensamiento holístico o sistémico, creo que nos pueden ayudar mucho. Algunas de ellas se implementan en operaciones y estos mismos procesos de pensamiento en la estrategia agregan, de hecho, hoy mucho valor. Los procesos de pensamiento de la teoría de restricciones, que son, en mi opinión, en realidad el gran secreto guardado pues de esta teoría, que son los procesos de pensamiento que dieron origen a esas soluciones disruptivas, son una muy buena forma de aplicar estos conceptos, pero a la estrategia de negocio. Y ya, bueno, muchas empresas ya de hecho lo han hecho. Sí, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, como trabajar con pronósticos, tenemos mucho camino ahí como por trabajar muchas cosas, cómo construir modelos adaptativos complejos en las operaciones, hablamos de un tema de adaptabilidad en un tema de proyectos, entonces hay como uno a nivel de las ventas, del talento, del suministro, tiene cómo interconectar todo eso si uno es muy juicioso y entiende que la estrategia es más allá que que el ejercicio mental. ¿Sí? Sí, es que hoy, ya que tocaste ese tema también, yo creo que tenemos que empezar a pensar o a administrar el sistema de una empresa como un todo desde el punto de vista que es realmente. Las empresas no son sistemas lineales. Las empresas son sistemas complejos adaptativos. Las empresas no son partes que van, si ustedes ven el ecosistema de una empresa y la dibujan académicamente en los libros, por ejemplo, una cadena de suministro siempre es dibujada como una secuencia, una cadena, ¿no? Como una cadena. Y finalmente, ¿quién está en un ecosistema que se parezca a una línea recta, por ejemplo? Nadie. Hoy hablamos de redes de valor en realidad. Lo mismo sucede en cuanto a la estrategia. No podemos concebir las empresas basados en modelos de gestión que suponen linealidad, porque lo que va a pasar en el futuro no es simplemente una extrapolación de lo que ha pasado en los últimos trimestres o en los últimos años. Y pensando en eso precisamente, ya que creo que cada vez más autores y speakers estamos de acuerdo en que la planeación estratégica se ha vuelto totalmente obsoleta y debe surgir un nuevo modelo que es el que hemos llamado en este video podcast adaptación estratégica. Correcto. Un modelo que ya no se trata de tener certeza, precisión de un plan de a 5 o 6 años, cuando en realidad en el siguiente cuadro no sabemos en realidad lo que va a pasar, con tantas variables de negocios que son clave y que se están moviendo. Y en realidad nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar en 3 meses con una tasa de cambio, nadie sabe qué va a pasar si su negocio depende del precio internacional de un commodity, nadie sabe qué va a pasar con el precio de algunos commodities, por eso son commodities, nadie sabe qué va a pasar con la situación sociopolítica de algunas regiones o países, la incertidumbre y la volatilidad está presente en muchas de estas variables claves de los negocios. Tenemos que empezar a ver, aún con la estrategia que hemos determinado, cómo hacer para estar monitoreando todas esas variables, ¿no? Esto que tú planteas, perdón, que hemos de alguna manera planteado en la adaptación estratégica, digamos, lo vemos mucho en el mundo de los proyectos. En el mundo de los proyectos, los mismos supuestos, no hay linealidad. Así es. Adaptación al cambio debe ser lo más flexible posible, lo más ágil, como se denomina hoy. Y precisamente, y uno se pone a pensar, es, ¿qué pasa si vemos la estrategia como un proyecto ágil? Como lo diríamos en el mundo de los proyectos, es decir, ¿cómo hacemos para que el timonear la organización se parezca más a
adaptarse al cliente, a ver el mundo más allá de lo lineal, a ser capaz de iterar, a ser capaz de guardar muchos otros principios que amerita a lo mejor otro podcast sobre cómo ampliar o aplicar esos conceptos en el manejo diario pues, de una organización. Así es. Ya llevamos 2 o 3 temas por ahí Ya que nos queda decimos para- que amerita otro video podcast, así que ya vemos que vamos a tener otra edición. Pero ese es buen punto también. Y mira, yo creo que eh, tenemos que hablar necesariamente de cómo esa estrategia, mal haríamos en decir que cuando hallamos una estrategia, aun cuando agregue gran valor, aun cuando vayamos por el camino de construir una verdadera ventaja competitiva, mal haríamos tratando de decir que hemos hallado un, un santo grial. Sí, Un correcto. santo grial que finalmente va a permanecer así durante siquiera el próximo año o los siguientes 2 años. Yo creo que eso es falso. Es decir, si reconocemos que uno de los principios de hecho de los sistemas complejos adaptativos y de los entornos de negocio, por tanto, que estamos atendiendo, es que ninguna predicción es exacta ni permanece válida por mucho tiempo. Y esto se parece como a los entornos de negocio que enfrentamos, Claro, ¿no? total. Es decir, los sistemas lineales, el pensamiento lineal supone que la mayoría de sus variables son predecibles con una exactitud y precisión medianamente razonable. Y por eso podíamos proyectar por varios años. Pero, ¿cuál de los dos supuestos se parece más a los entornos de negocios que hoy estamos enfrentando? Todas las variables se pueden predecir con cierta exactitud y precisión razonable, o ninguna variable se puede predecir con precisión o se vuelve obsoleta rápidamente. Este segundo, ¿cierto? Se parece más a los negocios Lo que que vimos estamos hoy. direccionando. Si eso es cierto, entonces, aún concebida la estrategia desde el valor, tenemos que tener un ciclo de revisión mensual, trimestral, gerencial, que nos permita estar censando continuamente, escúcheme bien esto, las variables críticas que pueden afectar ese camino, esa estrategia que hemos concebido, porque si no lo hacemos y sabemos que todas estas variables están sujetas a cambio en los próximos meses, ¿qué sentido tendría? Se nos volvería obsoleta, aún una muy buena estrategia, se nos volvería obsoleta en realidad rápidamente. Sí, al cabo de nada. Y es lo que sucede hoy. Hoy somos felices comparando contra el plan, pero eso atrofia. Eso atrofia capacidades. Y quiero en ese sentido hablar de dos cositas que suceden. Y eso que no hemos hablado del presupuesto, ¿no? Porque compararse contra el presupuesto Bueno. y las metas, bueno, ese es otro video podcast. No, vamos a quedar debiendo. Bueno, mira, hay un dicho que dice que cuando eres martillo, todo el mundo te parece clavos. Y es que cuando tú tienes un plan, todo lo comparas contra el plan. Entonces tú dices, es que yo quiero montar un nuevo producto, crear estas sucursales, abrir este nuevo mercado, lo que sea que te hayas propuesto. Y todos los errores, de todo lo que hagas o no hagas o dejes de hacer, lo comparas contra si cumplí o no el plan. Y ahí hay una... Y repetimos, y vamos por el mismo y camino, repetimos, ¿no? Hablando del tema de sesgos, ¿no? Porque estos tipos de sesgos de confirmación siempre Correcto. además terminan afectando la creación de unas nuevas estrategias. Y entonces, claro, entonces todo lo comparamos contra el plan y eso atrofia nuestras capacidades de aprender nuevas cosas porque lo que no salga contra el plan ya lo calificamos como fracaso o falla. Y hay otro componente. Sin probarlo. Sin probarlo. No, solamente, es que, no, esa sucursal no dio y el producto estrella que pensábamos no era, entonces ahí hay un error. Hermana, si el producto estrella no fue estrella y el producto estrella terminó siendo otro, tu estrategia va por ahí mejor. Ese es el primer componente. Y el segundo componente lo vivimos mucho en el mundo de los proyectos. Y es,
las matrices de priorización. Yo he sido miembro de oficinas de proyectos de PMO y todos los PMO tenemos una matriz que toma las iniciativas y le evalúa o una matriz o un tablero donde califica, y uno de los componentes de calificación es alineación con la estrategia. Y entonces, razonando en estos temas, yo digo, o sea que hay 10 iniciativas. Vamos a suponer que todas nos den resultados diferentes, y al momento de evaluarlos con la alineación con la estrategia, entonces van a ganar aquellas que te confirmen para dónde vas, ¿sí? O sea que si a alguien se le ocurrió una idea maravillosa, un vendedor se le ocurrió una idea maravillosa y dijo, es que hay que hacer esta iniciativa porque es lo que yo estoy viendo, tú te vas a dar cuenta y dices, no, pero es que esto no está alineado con la estrategia. Entonces, ¿qué termina pasando? Estás desechando oportunidades. Nuevamente estás atrofiando el aprendizaje. Por eso insisto tanto en el aprender a aprender. Entonces sucede lo siguiente, es mientras tengamos, y me perdonarán mis amigos de las PMO y de planeación estratégica y los gerentes de estrategia, pero mientras tengamos en nuestros parámetros de validación de estrategia, la alineación con la estrategia, lo que estamos haciendo es la profecía autocumplida una y otra vez, y lo que estamos haciendo es evitar unas oportunidades grandiosas de hacer nuevas cosas que solo porque no se ajustan a lo que yo pensé que era lo grandioso, las estoy dejando de hacer. Y ahí estamos perdiendo interesante, ¿no? Porque este sería como el ciclo de destrucción del aprendizaje, porque es como a través de estos sesgos de confirmación nos lleva a crear este efecto Pigmalión o de profecía autocumplida para terminar exactamente en el sitio que no debemos, en estrategia. Claro, para terminar en donde el mercado nos va a llevar, no importa lo que hagamos, que es lo mejor. O sea, y fíjate que este tema de las matrices de priorización es un concepto que también podemos aplicar en esto que estábamos hablando de cómo, si nuestra estrategia sabemos que no va a ser una estrategia estática, no podemos concebirla así, ¿cómo podemos usar estas matrices de priorización para ir primero identificando cuáles son esas variables o fuentes de información relevante que debemos estar censando o monitoreando en una especie de sistema de vigilancia tecnológica? ¿Cuáles son esas variables? Y cuando las monitoreemos, cuando detectemos un cambio relevante, y eso me lleva a pensar también que debemos definir qué es relevante, porque no cualquier cambio es importante. Piensen en un tablero de control de un gran artefacto que nos da señales cuando finalmente son relevantes, cuando se salen de ciertos rangos, ¿no? Hablando de Taguchi, por ejemplo, cuando se sale de ciertos parámetros, entonces allí, dentro de esos parámetros genera valor, dentro o fuera de esos parámetros tenemos que prestarle atención. ¿Cómo detectamos que esas variables se han salido de esos rangos, ¿no? Porque hablando de adaptabilidad y resiliencia, una forma o este tipo de identificación de variables nos puede dar la forma de volver a los límites de control rápidamente, esa es precisamente la definición de resiliencia. Cómo detectar cuando el sistema está, y un sistema puede ser una empresa, ¿no?, saliéndose de esos límites de control y volver rápidamente a ellos, primero identificando cuando esto sucede y se piensa. Yo pienso que estas matrices de priorización nosotros las hemos implementado en procesos que tienen que ver con la estrategia del negocio, y precisamente son matrices, le hemos llamado matrices de relevancia, y esas matrices de relevancia que priorizan los cambios o las variables críticas que se están monitoreando y que luego las priorizan de acuerdo a variables de severidad, probabilidad, en fin, pero al final y al cabo siguen siendo matrices de priorización para poder identificar cuándo ocurre un cambio relevante. Cuando ocurre un cambio relevante, tenemos que pensar qué tanto afecta a la estrategia y ponernos a pensar cómo vamos a adaptar a la estrategia para poder, pues, adaptarla a este cambio que hemos identificado. bueno, yo creo que hemos hecho hasta ahora un buen desarrollo
de los términos que nos inquietaban. Esta conversación nos había estado inquietando desde hace un tiempo y por eso decidimos tenerla así amplia y públicamente porque uno como que se atosiga, como de ver toda esta confusión, todas esas cosas y ver que hay caminos, y lo bueno de haberlos conversado y de seguir estas conversaciones es tener esa oportunidad de construir los artefactos adecuados, necesarios, destruir aquellos que ya definitivamente no nos están siendo de ayuda. Y bueno, podemos seguir desarrollando estas ideas más adelante, bien sea en forma pues en esas actividades académicas que usualmente hacemos, planteamos y en los espacios pues que nos den obviamente pues para seguir hablando ampliamente. Sí, y sería muy bueno ver cómo, bueno, si quedaron en realidad más preguntas, si surgen más preguntas, yo creo que vamos por buen camino. No todo lo vamos a poder abordar en un solo video podcast. Ya de seguro, ya quedaron de hecho como 4 o 5 pendientes en esta conversación. Pero si nos hemos empezado a preguntar si nuestras empresas están de verdad brindando verdadero valor, si tenemos una ventaja competitiva real, si a lo que llamamos estrategia en realidad no lo es y queremos saber cómo construir una verdadera estrategia de negocio, de empresa, una verdadera estrategia corporativa basada en el valor y finalmente también cómo no solo concebirla, sino cómo desplegarla y monitorearla para dinámicamente irla adaptando, ajustando a las condiciones cambiantes o a los cambios relevantes que van surgiendo. Yo pienso que tienen que estar conectados a este video podcast. Hay muchas ideas más que hemos desarrollado en empresas reales, no es solo simplemente una conversación. Hay muchas ideas que hemos aplicado a empresas reales. Jaime también es un escritor que recientemente ha lanzado su libro Si Descartes fuera gerente. Si Descartes fuera gerente. Donde, digamos, los preliminares de esta conversación los plasmamos ahí precisamente. Así es. Para dejarlo como inquietudes y también como caminos a resolver. Digamos que ahí están varias paginitas dedicadas a esta conversación. Y en nuestros workshops de estrategia, este concepto de adaptación estratégica que hemos hablado hoy, les prometo que vamos a decantar unas herramientas muy interesantes para poder responder a las preguntas que planteamos en este video podcast. Creo que vamos a tener que hacer algún evento para juntar estas ideas y poder desplegarlo de una manera también práctica para que sepamos cómo hacer esto, cómo concebir estas ventajas competitivas basadas en el valor, cómo formular hipótesis y finalmente construir una verdadera estrategia de negocio, una estrategia competitiva y cómo desplegarlas y conectarlas a ese ciclo de revisión gerencial en donde hay que finalmente adaptarlas porque todo va a estar sometido precisamente a esos cambios frecuentes y a esa alta incertidumbre que hoy enfrentamos. Sí, yo creo que se hace justo y necesario. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes a través del audio o del video y de haber escuchado esta conversación, que esperemos por supuesto se reproduzcan muchos más contenidos relevantes y en cosas que esperamos prontamente traerles. Los invitamos al próximo podcast y que estén atentos también a próximos eventos, papers. Vamos a estar trabajando para toda la comunidad empresarial. Llegó la hora de adaptarse. La adaptación estratégica es el camino para eso. Hasta la próxima.